nosotras somos dos con todo en este viernes 14 de febrero año 2025. Ya nos regresó la cámara, Mon, ¿cómo estás? Bien, bien, Dul, ¿cómo estás? Ya vi que tú estás de rojito y todo por el día, ¿verdad? Sí, no encontré algo con corazón, pero Bueno, unas florecitas, muy bien. sí me interesa. Sí, muy bien, porque ya es viernes, pero un viernes también con información, para que ustedes vayan preparándose para el fin de semana con lo más actualizado de noticias de México y también un poco del mundo. Así es, Mon. Bueno, pues ayer les dábamos cuenta, les narrábamos cómo por un lado la Corte estaba sesionando en torno a la elección judicial, pero por el otro lado el Tribunal Electoral les enviaba un mensaje claro de que no se metieran en la elección judicial. Bueno, esta tarde Mónica Soto, magistrada presidenta, ha elevado bastante el tono contra la Corte. Y también hablaremos sobre uno de los exfuncionarios del INAI que fue removido en medio del escándalo de señalamientos de extorsión a la Femex Food. Bueno, resulta que es socio de Roberto Gil y también muy cercano a Germán Martínez, dos calderonistas. ¿Y qué traemos en el sondeo, Mon? Para este sondeo conversamos con personas sobre ¿qué opinan de esta interferencia del gobierno de Estados Unidos aquí en México, sobre todo en el contexto de las amenazas que ha hecho de clasificar a los cárteles de México como grupos terroristas? Y en ese sentido, ¿qué papel, qué importancia tiene la DEA, la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos, aquí en el país? Pues vamos a escuchar en este programa parte de lo que nos dijeron con quienes conversamos este viernes 13 de febrero. 14. ¡Ay, 14! ¿Cómo? Feliz San Valentín a todos. Una pausa, Mon, y arrancamos. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotras en este viernes, esta noche de viernes 14 de febrero. Agradecemos como siempre a quienes nos saludan aquí en el chat. Alberto Chávez está diciendo que el like número 10,000 ya va para nosotras. Con todo, Monse y Dulce, gracias Alberto. María Romero me recordó que es 14. Sí, 14 de febrero. Sí. Vienen Dulce y Monserrada a la carga, los valientes. Gracias Herbert Solís y gracias a todos también por saludarnos. Incluso Bianca Estrada nos está saludando. Bien, pues vámonos con las noticias, Mon. Les decíamos que Mónica Soto, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, elevó el tono el día de hoy. Ayer daba un mensaje en torno a un evento sobre la sala especializada del Tribunal Electoral. Decía que no hubiera intromisión por parte de la Corte en las facultades del Tribunal Electoral en materia electoral, decía, aunque parezca obvio. Bueno, el día de hoy ya en su informe de labores eleva el tono y es por eso que nuestro compañero y jefe de investigación, Álvaro Delgado, en entrevista le pregunta directamente si es Norma Piña, la ministra presidenta, la que está interviniendo directamente. Esto es parte de lo que le contestó. Lo que sí es que hubo manifestación y expresiones abiertas, incluso por parte de algunos integrantes de la Corte, en donde se asumían como activistas, ¿no? Y estaban en contra de lo que la Constitución establece, porque no solamente ya era en contra de la reforma. Después de que la reforma quedó firme, se manifestaron en contra de lo que la Constitución establece y nosotros incluso solicitamos el Tribunal Electoral a través de su área jurídica que se apartaran de resolver unos ministros y la ministra presidenta porque de manera abierta habían hecho este activismo en contra de lo que tenía que ver con este proceso electoral. Finalmente la Corte decidió que no estaban impedidos, cerró ese tema y resolvieron, pero resolvieron justamente pues, lo que el Tribunal Electoral ha venido
diciendo todo este tiempo, ¿no? Entonces, para la tranquilidad, el proceso sigue, el proceso nunca se ha detenido porque el tribunal, pues, puso certeza jurídica y seguiremos con este proceso electoral y el 1 de junio habrá elecciones. Me refiero a la palabra intromisión, en mi caso yo la pronuncio. Una intromisión particularmente de la ministra presidenta de la Corte, que no es nueva. Intentó hacerlo cuando le quiso ordenar al Tribunal Electoral, a la Sala Superior, incorporar a 2 magistrados, pues en la idea de pudiera haber una correlación de fuerzas diferente en la Sala Superior. Esa fue una intromisión de parte de un juzgado, pero no puede pasarse desapercibido que tenía una intencionalidad política de parte de la ministra presidenta, magistrada. Pues ahí sí, Álvaro, déjame, te digo yo, digamos, las apreciaciones jurídicas. Ahí fue la primera vez que hubo un intento, pues, desproporcionado de un juez incompetente de darle órdenes a la máxima autoridad en materia electoral, ¿no? Que es la Sala Superior. Dice, Sala Superior, te ordeno que nombres a los 2 faltantes porque el Senado no lo ha hecho y están en falta. Ahí, ¿qué pasó? Que los 5 integrantes, tanto la magistrada Otálora, el magistrado Reyes Rodríguez, el magistrado Felipe de la Mata, el magistrado Felipe Fuentes y la de la Voz, dijimos, no vamos a atender lo que dice ese juez de amparo, ¿no? ¿Por qué? Porque es incompetente. Él no puede referirse al Tribunal Electoral ni ordenarle que hagamos algo, y mucho menos algo que no debe de hacer el tribunal. Eso lo hace el Senado de la República. Esa fue la primera vez que hubo un intento de intromisión abierta, directa y descomunal, y fue la primera vez que dijimos, aquí no vamos a permitir que se violente la competencia del Tribunal Electoral. Ahora sí, Álvaro, que como dice un poco adaptado el dicho, el respeto a la competencia ajena es la paz. Bueno, la entrevista completa la pueden ver, ya saben, aquí en el canal de Sin embargo al aire, cuando terminen de ver 2 con todo. Vamos a avanzar con la información. Hoy, el Consejo de la Judicatura Federal acordó denunciar ante la Fiscalía General de la República a los juzgadores que han otorgado suspensiones y amparos para frenar la reforma judicial. La información sobre esta denuncia fue dada a conocer por magistrados federales, quienes estuvieron en una conferencia de prensa, pues las acusaciones a los consejeros Bernardo Batis, Verónica de Guibés, Celia Maya y Sergio Javier Molina. Porque votaron pues por dar vista, ellos fueron los que votaron por dar vista a la Fiscalía General de la República contra los juzgadores que están emitiendo o que han emitido estos amparos. La magistrada Julia María del Carmen García opinó lo siguiente. Y aquí lo denunciamos públicamente porque de verdad es algo que nos estremece incluso, es que sepan que también el Consejo de la Judicatura Federal ha tomado ya la decisión de denunciar penalmente a las y los jueces. Tenemos ya absoluta seguridad de que la mayoría oficialista del Consejo de la Judicatura Federal ha dado luz verde a que ese órgano interno del Poder Judicial de la Federación dé vista a la Fiscalía General de la República. Nuestra absoluta solidaridad con la jueza María Gabriela Ruiz Márquez, con el juez Sergio Santamaría Chamú, porque, bueno, pues esto nos revela algo que ya sabíamos, no solo nos los reitera. Estos órganos están totalmente cooptados por el oficialismo. Es increíble que el propio Consejo de la Judicatura Federal, que es el órgano que está llamado a garantizar nuestra independencia, a generar las condiciones propicias, tanto materiales como de recursos humanos, para que la justicia se cristalice y se materialice todos los días en este país, ahora resulta que va a ser también quien persiga a los jueces y a las juezas por tomar estas decisiones
que además adoptan en ese libre albedrío, en esa postura, en esa discrecionalidad y en ese prudente arbitrio que son inherentes a cualquier persona juzgadora con el mínimo de independencia que se requiere para hacer su trabajo. Entonces, esta mayoría del Consejo de la Judicatura Federal, ¿integrada por quién es? Integrada por quien tuvo una carrera judicial en su estado y que después se dedicó a hacer política, o por quien tuvo una carrera también que no tuvo mayores matices ni mayores brillos y a la que poco le conocemos la voz, pero eso sí, es la primera que indica que hay que sancionar a todo mundo, ¿no? Con qué autoridad moral incluso. Yo invitaría. Desde noviembre del 2024, el titular del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Michoacán aceptó dar trámite a un juicio de amparo promovido por parte de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, la JUFED, a fin de prevenir el cese masivo de personas juzgadoras del país. Después, el mismo juez otorgó una suspensión definitiva a favor de la JUFED como forma de impedir los efectos y consecuencias de la reforma judicial. Pero desde la semana pasada, las y los juzgadores federales afirmaron ser víctimas de persecución penal por parte del oficialismo por emitir estas resoluciones en contra de la implementación de la reforma judicial. Eso es lo que informan hoy esta asociación, este grupo de juzgadores en conferencia de prensa. Perfecto, Mon. Ahora vamos a pasar a un tema respecto de Morena y sobre todo este proceso de afiliación. El lunes fue, ¿verdad, Mon? Cuando hablábamos de este proceso de afiliación que inició a finales de enero. Morena a nivel nacional buscan 10 millones de afiliados. Entre ellos, pues ya han mostrado fotografías el exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, actualmente bajo solicitud de desafuero a la Cámara de Diputados por señalamientos de presunto intento de abuso sexual a una media hermana. También hablábamos del propio Monreal, también subió su fotografía, y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna. Bueno, en medio de la publicación en redes sociales de estas fotografías, también ya se publicó por parte de Alejandro Murat, senador de Morena, ex gobernador de Oaxaca por parte del PRI, su fotografía con el secretario de organización de Morena, Andrés Manuel López Beltrán, para pues mostrar su afiliación. Al respecto ya habló Emanuel Navarro. Emanuel Navarro es el dirigente de Morena allá en Oaxaca. Desde una rueda de prensa, él cuestionó que el senador Alejandro Murat publicó esta fotografía con el secretario de organización de Morena, Andrés Manuel López Beltrán, para anunciar su afiliación, ya que Murat rogó por esa reunión, la pidió una y otra vez, y aunque no le tienen confianza, dijo, es importante por ser un voto en el Senado a favor de Morena. Y recordó con el caso de la reforma judicial y el caso de Yunes Márquez, pues un voto puede llegar a ser bastante clave. Vamos a escuchar el cuestionamiento de Morena Oaxaca a la afiliación de Murat. Lo que sí es importante que nosotros aclaremos, ellos son los maestros del show mediático, del espectáculo, ¿no? Son maestros. Y tengo que dar el contexto. Esta foto él la saca supuestamente para dar un contexto de que Andrés Manuel López Beltrán vino a verlo acá a Oaxaca. Pero primera, ¿creen que los oaxaqueños somos tontos? Él ni siquiera va a regresar a Oaxaca. Si ni cuando gobernaba estuvo en Oaxaca, ahora creen que por un proceso de afiliación. No. El primer punto, ¿no?, de ese contexto, eso es lo que él quiere decir. Segundo, esa reunión pues prácticamente fue porque él insistió mucho y lo llevaron a que conociera al compañero secretario de organización a nivel nacional. Fue en la Ciudad de México y fue a petición de muchas solicitudes de poderse reunir. Y pues para que vean pues qué bien están estudiados en esto del show mediático, que pues esto ya tiene algunas semanas que se tomó la foto y él la tenía ahí guardada. Entonces no dudamos que tenga ahí su repertorio de cosas guardadas, que va a ir sacando como para dar contexto de que él está en Oaxaca. Él no es de Oaxaca,
no ha vivido en Oaxaca, no pudo gobernar Oaxaca, mucho menos en esta época va a poder él venir a Oaxaca con Morena. Si bien nosotros lo tenemos a nivel nacional, hay muchas cosas que a nivel nacional y en la gestión de Mario Delgado pues podemos cuestionar, y muy duro, pero voy al ejemplo que yo te pongo. A Rafael Barajas el Fisgón, ¿no?, uno de los intelectuales de nuestro movimiento, lo cuestionaban mucho de Sergio Mayer, y yo tuve la oportunidad de platicar con él, vino acá a Oaxaca, y ahí entre el trayecto y trayecto le comenté, y me dijo, mira, dice, yo te puedo decir algo de Sergio Mayer. Sergio Mayer no me da confianza nadita, y yo no le encargaría a un hijo o una hija mía a él. Lo mismo podemos decir de aquel otro personaje, ¿no? Pero dice, pero ya lo tenemos, la decisión no me gusta, pero si nosotros lo corremos, ¿qué es lo que va a pasar? Perdemos un voto, y no solo perdemos un voto, perdemos doble, porque pues va a llamarlos origen y van a tener, y creo que ahorita el momento en las cámaras pues es muy delicado, ¿no? Uno es uno y vale mucho, pues vale, ¿no?, el voto para poder tener la mayoría. Ya ven a Yunes, ¿no?, que pues gracias a ese voto el día 1 de junio vamos a tener elección. Bueno, y entre estos cuestionamientos por la afiliación de Alejandro Murat, el expriista, ahora en Morena, de eso habló la presidenta Claudia Sheinbaum el día de ayer en su conferencia de prensa. Bueno, ayer le cuestionaron qué mensaje, qué imagen da a Morena la permanencia de personajes como el exgobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, un expriista pues por bastantes años. Ayer la presidenta respondió lo siguiente. Recordó un momento durante la campaña en Sinaloa. Dijo, yo recuerdo en la campaña cuando fui a Sinaloa se incorporaron algunas personas que firmaron que no eran de Morena y yo les decía, nosotros necesitamos una alianza muy grande para ganar la mayoría calificada, para poder hacer la reforma al Poder Judicial. Entonces son políticas de alianzas que se establecen. El asunto es si eso viola tus principios, tu forma de actuar y a quién eliges para un puesto de elección popular. Bueno, en resumen, lo describe como políticas de alianzas que se establecen. Exacto, ese concepto. Quédense con ese concepto, política de alianzas, conseguir la mayoría calificada para, como decía el dirigente de Morena de Oaxaca, alcanzar aprobaciones como ahora la reforma judicial con el voto de Yunes Márquez. Y de hecho le traemos información sobre este senador. El día de ayer se vio en los pasillos del Senado y luego ya en el pleno del Senado, donde están los legisladores, a los dos Yunes Mon, el papá y el hijo, junto con Adán Augusto López, exsecretario de Gobernación, actualmente presidente de la Jucopo allá del Senado, y a quien se le señaló en su momento de haber sido el que negoció con los Yunes para obtener ese voto clave para que se alcanzara la mayoría calificada y se aprobara la entonces reforma judicial. Sí, pues información sobre ellos, porque en la sesión vespertina del jueves, el Pleno del Senado de la República aprobó el acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se designa al senador Miguel Ángel Yunes Márquez como presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Yunes Márquez, recuerden, actualmente se asume como senador sin partido, aunque pues se ha visto cercano a morenistas y no a morenistas con poco poder, si no estamos hablando de Adán Augusto López, por ejemplo, pero él no se ha declarado parte de este grupo parlamentario. Y también pues ha sido uno de los legisladores más polémicos en la actual legislatura, en este Congreso,
fue elegido como senador por Veracruz en las elecciones del 2 de junio del 2024, pero como representante del PAN y del PRI, de esta alianza del PRIAN, específicamente el PAN, que le ofreció no solo el escaño titular, sino el suplente, o sea, el escaño suplente para su padre, el exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares. Recuerden que fue apenas a finales de septiembre de 2024, después de que él dio el voto clave a favor de la reforma judicial, bueno, cuando el senador panista, todavía Miguel Ángel Yunes Márquez, fue designado secretario de la Comisión de Justicia del Senado. Y en esa ocasión, la Junta de Coordinación Política que preside Adán Augusto López anunció la inclusión a esta comisión. Después también recuerden que da este voto a favor de la reforma judicial, es que el PAN lo expulsa del partido y al menos Miguel Ángel Yunes, padre, Linares, sí. Ajá, él es el que dice todavía mantiene la exigencia al partido para defender su lugar en afiliado, ¿no? Para mantener su afiliación al PAN. Bueno, ahora vemos que su hijo, Miguel Ángel Yunes Márquez, pues ya va a presidir la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Es interesante que también estuviera Miguel Ángel Yunes Linares el día de ayer en el Pleno. De hecho, hay una foto de Cuarto Oscuro, a ver si Luis nos puede ayudar, de ayer de la sesión donde se ven los dos Yunes y Adán Augusto López, senador de Morena. Porque hay que recordar que cuando fue esa sesión clave del Senado, en septiembre del año pasado, primero el hijo, Yunes Márquez, que era el que tenía el lugar en el Senado, alegó que tenía dolor de espalda y no acudió. Entonces va el suplente, que es el papá, Yunes Linares, va bajando las escaleras entre abucheos por parte de la oposición, traidor, bla, bla, bla. Y es también cuando se ponen a enfrentarse el entonces dirigente del PAN, Marco Cortés, y Yunes Linares. Yunes Linares desde el templete, donde hablan los senadores, y Marco Cortés, senador, desde su lugar. Ahí está la foto, gracias Luis. A su izquierda ven a Yunes Márquez, hijo, el que tenía mala la columna y de pronto ya está bien. Después Adán Augusto López, el presidente de la Jucopo, exgobernador de Tabasco, exsecretario de Gobernación, señalado de haber negociado con ambos para que se obtuviera ese voto, y ahí está Yunes Linares. Cuando entraron al Senado, los colegas de la prensa pues se les acercaron para preguntarle qué le iban a dar, porque en su momento, en septiembre, cuando se le dio este tema de la Secretaría de la Comisión de Justicia del Senado, hubo señalamientos de que fue el pago de favores, y ahora, bien detectas, Mon, ya se le da pues la dirección de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, pues una comisión importante en cuestión de manejo de recursos. Y nada más recordarles que esa foto es de el día de ayer, jueves 13 de febrero, pero pues justo en el contexto del nombramiento que se haría oficial de su hijo Miguel Ángel Yunes en esta comisión. Perfecto, Mon. Y ahora nos vamos con una información de la unidad de investigación, es de seguimiento. Precisamente se cuestionaron quiénes eran estos dos funcionarios del INAI que fueron removidos esta semana por el pleno del INAI, de estos comisionados, por sus relaciones con un caso de extorsión a la Femex Food. Bueno, le hicieron un zoom a Miguel Novoa Gómez. Él es uno de los dos funcionarios del INAI removidos por extorsionar a la Federación Mexicana de Fútbol. Él, fue secretario particular del panista Germán Martínez en la Secretaría de Función Pública durante el gobierno de Felipe Calderón, y además es socio de un despacho con Roberto Gil Suart, ya lo conocen perfectamente bien, exsecretario particular de Calderón y recientemente aspirante fallido a ser ministro de la Corte en la elección judicial. Impugnó no haber sido considerado para la tómbola. Y esta semana también el Tribunal Electoral pues dijo que no daba lugar esta impugnación de Gil. Bien, Miguel Novoa Gómez constituyó con Gil Suart el despacho llamado Snash, justo cuando estaba en curso la campaña federal intermedia del ya lejano 2009, que por cierto perdió el PAN. Fueron 4 sus socios fundadores, estos dos, Gil Suart, Novoa Gómez
y también Carlos Alberto Lezama Fernández y Emilio Suárez Licona. Miguel Novoa Gómez fue acusado a finales de enero pasado de haber pedido un moche a la Femex Food a cambio de 2 cosas: boletos para la inauguración del Mundial 2026 que se va a celebrar en México, Estados Unidos y Canadá, y también que esta reducción, boletos a cambio de la reducción de la multa a la Femex Food, pero también que esa reducción de la multa fuera gestionado por un despacho. Íñigo Riestra, que es el secretario general de la Federación Mexicana de Fútbol, denunció ante el INAI que Jonathan Mendoza Iserte y Miguel Novoa Gómez, de quien estamos hablando, sugirieron un despacho para gestionar una reducción en las multas sobre el cual no se ha dado el nombre, pero él tiene un despacho con Roberto Gil. En 2022 fue cuando el INAI impuso 2 multas a la Femex Food por 15 y 23 millones de pesos al determinar que había violado la Ley de Protección de Datos Personales por implantar este sistema de identificación Fan ID para tratar de identificar gente que pudiera generar trifulcas en el marco de que se empezaron a registrar bastantes peleas dentro de los estadios de fútbol. Bueno, esa fue la multa, y a cambio de reducirles esa multa querían los boletos y que la reducción de la multa fuera en un despacho. Ese es Miguel Novoa Gómez, removido, y por eso platicábamos en producción, pues ya serían los últimos 2 panistas, particularmente calderonistas, en el INAI. Pues sí, Dulce. El texto, como les comentabas, lo elabora la unidad de investigación, la unidad multimedia de Sin Embargo, entonces lo pueden encontrar también completo en Sin Embargo MX. Pues se suma a estas denuncias por el uso irregular de recursos dentro del instituto, pero bueno, en esta ocasión un caso específicamente de extorsión. Y de los moches, del nepotismo, no hay que olvidar esta investigación que sigue en curso por parte de la Auditoría Superior de la Federación de supuestos moches de funcionarios del INAI a empleados del INAI. Les piden un porcentaje de su salario, toda una red, y también nepotismo. Todo eso sigue en curso. Y por cierto, a finales de febrero la Auditoría Superior de la Federación va a publicar otro informe, y ahí viene la continuación del informe que les dábamos a conocer aquí en Dos con Todo respecto a esta red de nepotismo, moches y gastos innecesarios con las tarjetas estas que ya no existen en el INAI. Sí, y fíjate, ahorita recordé esta cuestión de los moches que habían denunciado, que detecta la Auditoría Superior de la Federación, y justo en esa auditoría revela que del 2018 al 2023 los servidores públicos del INAI pedían al personal entre el 10 y el 60% de los sueldos y prestaciones de forma quincenal, pues para continuar laborando. Es decir, en ese contexto es que también se registra esta denuncia desde la Femex Food. Que en su momento el Pleno del INAI se lavó las manos de saber sobre esta red de nepotismo moches en voz del comisionado presidente Adrián Alcalá, y se vuelve a lavar las manos en el caso de extorsión de la Femex Food. Acuérdate que incluso Adrián Alcalá, todavía comisionado presidente del INAI, dice que ellos no tenían nada que ver, que fue cosa de funcionarios, y pues ya aún no se... Tal vez algunos se pregunten por qué seguimos hablando del INAI en presente. Acuérdense que aunque ya se aprobó la reforma de eliminación de órganos autónomos, les dan un periodo de 3 meses para pues irse liquidando poco a poco, entonces estamos justo en ese periodo. Pues les seguiremos informando de este tema. Y Dul, ¿qué te parece si vamos a una breve pausa y volvemos para presentarles el con todo de este viernes? ¿Qué tal, amigos de Sin Embargo? Este close-up lo dedicamos a Pete Hegseth, quien ocupa uno de los puestos de mayor jerarquía en el gobierno de Donald Trump. Es el actual secretario de la Defensa, un veterano de la Guardia Nacional de 44 años, quien ha estado en Irak, en Afganistán y también en Guantánamo, y que tendrá bajo su mando a más de 3 millones de efectivos, tanto militares como civiles, que Estados Unidos tiene desplegados en todo el mundo. Además tiene y tendrá bajo su control el arsenal nuclear estadounidense y un presupuesto de nada más y nada menos 800,000 millones de dólares. Un personaje que tiene toda una polémica detrás por sus acusaciones de abuso sexual, su alcoholismo que lo ha metido en distintos problemas, y sobre todo
con toda esta política en contra de la apertura a distintas minorías y a las mujeres en el ejército de Estados Unidos. No se lo pierda esta noche de este sábado en este close-up, Pete Hegseth. Viernes de sondeo y esta tarde Moni y yo estuvimos tanto en el centro de Coyoacán como en el Zócalo de la Ciudad de México platicando con la gente sobre lo que piensa del intento de intervención del gobierno de Donald Trump sobre territorio mexicano, todo en torno a el crimen organizado. Vamos pues con el con todo. Ante las presiones del gobierno de Donald Trump sobre México en torno al combate a grupos de narcotráfico y las amenazas sobre clasificarlos como grupos terroristas, distintos ciudadanos consideraron hoy que este es un intento de Estados Unidos por interferir en la política mexicana. También cuestionaron por qué las autoridades de ese país no se enfocan en resolver primero problemas que acechan a su población, como las adicciones o la venta de armas. Recuerden ustedes que esta semana funcionarios consultados por el New York Times y que dieron su testimonio de manera anónima informaron que el gobierno de Estados Unidos está planeando designar como organizaciones terroristas a 5 cárteles de la droga en México: el cártel de Sinaloa, el Jalisco Nueva Generación, el cártel del Noroeste, la familia michoacana y Cárteles Unidos. Además, recientemente el presidente Donald Trump confirmó la nominación de Terrence Cole, quien se ha referido a los cárteles mexicanos como una plaga, para convertirse en el nuevo director de la DEA, la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos. Ante este nombramiento, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró esta semana, el 12 de febrero, que en México no vamos a permitir el injerencismo ni las violaciones a la soberanía. También aseguró que mantienen coordinación y colaboración con las agencias de Estados Unidos, con el Departamento de Estado de ese país y sus secretarías. Lo que planteó en ese 12 de febrero es lo siguiente: colaboración, coordinación, información, pero sin injerencismo, sin subordinación. En ese contexto, desde el centro de Coyoacán, Carmen Pérez dudó del trabajo que hace la DEA para enfrentar al narcotráfico, pues recordó que desde Estados Unidos el gobierno no ha mostrado voluntad por atender, les decíamos, estas problemáticas como la venta de armas desde su país a los grupos del crimen organizado en México. También consideró que el interés de Estados Unidos de nombrar terroristas a los cárteles de la droga muestra que las autoridades en ese país quieren inmiscuirse en los problemas que solo son de México. También se mostró preocupada por la decisión de Donald Trump de nombrar como embajador en México a Ronald Johnson, con más de 20 años de experiencia como militar y un exagente de la CIA, de la Agencia Central de Inteligencia. Por eso también ella hace este llamado a que los gobiernos de América Latina, incluyendo pues evidentemente México, mantengan el diálogo para evitar más conflictos armados. Vamos a escuchar el testimonio de Carmen Pérez. Yo siento que es una injerencia de Estados Unidos, que como siempre es el país represor de todo el mundo, de todo el planeta, ¿sí? Entonces, eso de la DEA, de nombrar terroristas, quieren catalogarlo así para tener todavía más control de lo que ellos mismos entregan a México, ¿no? Que son las armas, las drogas, o sea, está súper demostrado que las armas vienen de Estados Unidos. Entonces, no es más que eso. Quieren apoderarse de voluntades, de todo. Yo opino, no me parece, porque es una forma de querer todavía inmiscuirse en los problemas que solo son de México. Un grupo maquillado para, entre comillas, querer combatir el narcotráfico y demás, pero no es cierto, no me parece, no estoy de acuerdo. Simplemente Trump, este señor que manda como embajador, no es un diplomático, es un militar, ¿sí? Tiene instrucciones, su instrucción es militar. Entonces, por lo tanto, en los países hermanos, amigos, tiene que haber diplomacia para no llegar al límite como lo que es las guerras.
Bien, Mon, tú fuiste la que estuviste ahí en el centro de Coyoacán. Hablábamos, pues justamente hay tanto turistas nacionales como extranjeros, al igual que en el Zócalo. Entonces, platicaste con Edilberto Castillo. Él dice que México no necesitaría el trabajo de los agentes de la DEA, que por cierto, pues esta semana se anunció que enviaron más con aprobación del Senado, si trabajara mejor las policías nacionales. Así lo dijo. Sí, pues yo creo que nadie nos puede decir lo que podemos hacer aquí en México con nuestras autoridades. Entonces la DEA, pues aquí en realidad no la necesitamos porque tenemos nuestra propia policía. Y entonces, o sea, ahí es donde debemos entrar en acción con los cárteles antidrogas. Y no necesitamos la DEA en realidad, sino necesitamos que haya más eficiencia en nuestra policía. En realidad lo que hacen todo eso, que haya cárteles, son ellos mismos, porque ellos son los que consumen la droga, ellos son los que le venden las armas a los cárteles. Entonces, ¿quiénes son los culpables que haya toda esa gente? Ellos, los mismos gringos. Ya me regañó, Mon. Gracias. Dije que elementos de la DEA habían sido aprobados por el Senado para que llegaran a México. En esta semana más bien fue ingreso de militares de Estados Unidos, que por cierto muchos creían que era la primera vez. Eso sí hay que enfatizarlo, no es la primera vez que el Senado aprueba que se envíen militares de Estados Unidos, pero pues, como estamos en un contexto de presiones de Donald Trump, pues tuvo mayor peso. Así es, Dul. Por eso también pues nos pareció importante conversar con varias personas sobre la opinión que tienen del el trabajo que están haciendo desde Estados Unidos aquí en México, enfocado en el combate al crimen organizado. Hablamos también con Horacio. Él consideró que el gobierno de Estados Unidos quiere tener más presencia en México por la falta de resultados para enfrentar al crimen organizado, aunque alertó que pues sí preocupa que esto pudiera llevar a tener más presencia del ejército de ese país aquí en México. Vamos a escuchar cómo lo planteó. Este tipo de situaciones o mercados negros también han tomado mucha fuerza. Entonces, ahorita al presidente le preocupa esto porque aquí en México tenemos años con esta problemática, pero realmente el gobierno lo sabe y dice que hace algo, pero no hace nada. ¿Por qué? Porque seguimos igual. Va a llegar un momento en que pues, podemos sufrir hasta una invasión, ¿no? ¿Por qué? Porque el gobierno, el ejército, ya saben en dónde están los narcotraficantes, ¿no? Ya saben dónde están los lugares. ¿Por qué no los cierra? ¿Por qué no los clausura? ¿Por qué no pone patrullas ahí ya definitivamente, ¿no? Para que estos tipos ya vean que ya no pueden trabajar y ya mejor se pongan a hacer otra cosa porque pues ahora sí que esta situación no solo nos atañe a nosotros, sino a nuestros hijos que vienen atrás, ¿no? Bueno, también conversamos con Ivano. Él se pronunció en el mismo sentido en esta importancia de que desde el gobierno mexicano pues se trabaje en el tema y pues frenar un poco, tener cuidado con la participación del gobierno de Estados Unidos para combatir aquí el crimen organizado. Vamos a escuchar qué planteó Ivano. Considero que a fin y a cabo es un arma de doble filo porque realmente en otros sexenios pues no ha habido mucho avance en cuestión del narcotráfico y siento que este intento de que Estados Unidos dé un apoyo pues está presionando al gobierno mexicano de que dé más resultados en cuestión del narcotráfico, algo que en otros sexenios pues sabemos que no ha sido bien logrado. Y incluso pues sabemos lo de que pasó con lo de la chapiza y toda esa parte del Culiacanazo, así que realmente no es como que haya dado buenos resultados, pero igual es un arma de doble filo porque Estados Unidos siempre se cobra pues a la inversa, ¿no? Se cobra lo chino, así que realmente espero que más que un apoyo, pues el gobierno mexicano ya no sea tan flexible en esos aspectos y tome más presión porque justamente tiene los medios y tiene todo el poder sin ni siquiera tener mano extranjera. Además del tema de agentes de la DEA y como tal llamar terroristas a los grupos del narcotráfico,
También les preguntamos sobre el tema de los famosos vuelos de Estados Unidos. Primero, decíamos ayer, comenzó con reportes de la prensa, a partir de las aplicaciones que ven los vuelos en tiempo real, pero sabemos que esta semana el jefe del Comando Norte, Gregory Guillot, ya reconoció que sí se han intensificado los vuelos de vigilancia de Estados Unidos cerca de territorio mexicano. La Sedena decía que no se está violando la norma porque todavía es espacio aéreo internacional. Bueno, al respecto le preguntamos a Guillermo qué pensaba sobre este tema de los vuelos. Él estaba ahí en el Zócalo de la Ciudad de México. Esto fue lo que nos respondió. Deberían empezar por su casa. ¿Cuántos drogadictos hay en la casa? ¿Quién les da el dinero para comprar la droga? Según ese fentanilo no es tan barato, ¿o sí? Claro que no. ¿Y de dónde agarran ese dinero para comprar la droga? ¿Y a dónde va ese dinero de la droga? Que compran la droga, ¿a dónde va ese dinero? ¿Quién lo tiene? ¿A dónde lo guarda? ¿Quién lo está lavando? No se sabe, no se dice nada. También Donald Trump quiere llamar terroristas a los narcos de aquí, como el Cártel Jalisco, el de Sinaloa. Pero no tiene caso, o sea, no entiendo eso. Aquí, ¿desde cuándo existe el Chapo Guzmán, el otro y el otro? ¿Desde cuándo están? ¿Cuánto tiempo tienen? Es lo que yo digo, pues, llamarlos terroristas ¿para qué? ¿Para hacer una invasión a México? Como ha hecho en otros países, como ha sucedido en varios países de Medio Oriente. De Medio Oriente, exactamente. Lo que quiere es adueñarse nada más del petróleo, del litio. ¿Cuánto litio tenemos? ¿Cuánto litio hay? También en el Zócalo de la Ciudad de México tuvimos oportunidad de hablar con Gloria. Ella, por cierto, es una de las activistas que tiene un plantón político enfrente de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, pues justamente le preguntamos al respecto y sobre todo por el tema del tráfico de armas. Recuerden que esta misma mañana la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que si Estados Unidos, pues sí, finalmente se decide por catalogar como terroristas a los grupos criminales de aquí, particularmente estos 5 que anunciaba el New York Times el día de ayer, Cártel Jalisco Nueva Generación, Sinaloa y otros 3, pues va a ampliar esta demanda contra las armadoras estadounidenses que comenzó la Secretaría de Relaciones Exteriores desde el sexenio pasado. Decía la presidenta, México tiene una demanda contra fabricantes de armas. Si llegaran a decretar a grupos de delincuencia organizada como terroristas, tendríamos que ampliar la demanda en Estados Unidos, porque como ya reconoció el Departamento de Justicia, informe que les dimos a conocer aquí también, el 74% de las armas de grupos delictivos vienen de Estados Unidos. ¿Cómo quedan armadoras y distribuidoras frente al decreto? Los abogados lo están viendo, pero pueden ser cómplices. Es uno de los temas que estamos revisando, si es que, como ya se está anunciando, se catalogan como tal terroristas a estos grupos del crimen. Bueno, sobre esto hablamos con Gloria y vamos a escucharla. Es bueno que haya vigilancia por parte del gobierno federal de México, pero en donde yo no estaría de acuerdo es que vengan aviones de Estados Unidos, porque ahí estarían violando nuestra soberanía, ya que ellos tienen que respetar, ellos no pueden entrar como si fuera su casa. Otra cosa, antes de venir aquí a vigilar, deberían vigilar ellos su frontera, porque ellos están trayendo armas. La mayoría de las armas que entran aquí en México vienen de Estados Unidos. Entonces, ellos deberían primero vigilar su frontera para que no nos metan armas a nosotros, y por lo cual hay miles y miles de asesinatos. Ya tenemos un despertar de conciencias a nivel internacional y sabemos que eso solamente ellos dicen terroristas para tener
pretexto. Un pretexto para venir por nuestro petróleo, por nuestro litio. Ya se acabó eso de que nos pongan películas que Estados Unidos nos va a salvar de los terroristas, porque ya despertamos, ya sabemos que nada más es un pretexto para entrar a Latinoamérica por nuestros energéticos. Eso es la verdad, que no nos mientan. Ya, por último, ¿qué opina de la actuación del gobierno federal respecto a estas intenciones estadounidenses de tener injerencia en tema de narcos? Bueno, yo creo que la primera presidenta mujer, la doctora Claudia Sheinbaum, ha hecho un papel muy bueno. Obviamente, pues ella también trata de negociar, sobrellevárselos, ¿no? Porque ellos lo que quieren es tener el pretexto para entrar y ella lo que trata de hacer, pues es, me imagino, sobrellevarlos y bueno, pues vamos a llegar a un acuerdo, mando a la Guardia Nacional que cuide, porque la verdad es que con todo respeto para el presidente de Estados Unidos, para mí es un mentiroso, porque desde antes de que se fuera el presidente Andrés Manuel López Obrador, se hicieron decomisos grandísimos de droga, de cocaína, que por cierto, había una diputada del PAN que llevaba creo más de 80 kilos, no recuerdo, de 20 a 80 kilos y dijo que era para uso personal. Entonces, exactamente en Tamaulipas. Entonces, pues hay que sobrellevarlos, que nos invadan, a ver cómo nos va a ir. Bueno, esta tarde también conversé con Silvia Reina y Rocío Reina. Ellas pues, me comentaron su punto de vista, no en video, pero conversamos. Y, por ejemplo, destaco algo que me comentó Rocío Reina. Nos dice, pues hay que mirarlo con cuidado, estos señalamientos que se hacen desde Estados Unidos, porque no nos van a venir a salvar, no van a venir de Estados Unidos a salvar y a resolver todo el problema del narcotráfico. Y pues también hacían este llamado de ojalá más mexicanos se den cuenta, porque pues muchos tal vez todavía ponen como en un pedestal las acciones, ¿no?, que podría tomar el gobierno de Estados Unidos contra estos grupos del crimen organizado. Y nada más para cerrar también esta parte, ustedes escucharon en algunos de estos testimonios hablaban de cómo el problema de las adicciones pues también es fuerte en Estados Unidos, ¿no? Y donde están los consumidores, en la mayoría de estos casos, por ejemplo, por el consumo de fentanilo. Y nada más cierro esta parte recordándoles unos datos que les presentamos aquí en Dos con Todo en diciembre sobre las atenciones por consumo de fentanilo en 2023. En México nada más se reportaron en ese año 430 casos de atención por el consumo de fentanilo, pues que evidentemente no se compara con los casos que, por ejemplo, atiende Estados Unidos, que sí ha reconocido una crisis de adicciones por el consumo de esta droga. Cuando el gobierno de Donald Trump, en la primera gestión, declaró la emergencia sanitaria, informó de al menos 64,000 muertes por sobredosis de opioides en 2016. Eso es casi 175 muertes al día. Entonces, para dimensionar estas dos partes, en México, sí es cierto, todavía no tenemos datos como más actualizados, pero también ya a finales de enero la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que se va a repetir el levantamiento de la encuesta nacional sobre salud mental y adicciones. Entonces eso también nos va a permitir pues tener datos actuales sobre el consumo de distintas drogas aquí en México. Pero bueno, con eso traería yo esta parte del sondeo y pues gracias por sus comentarios también que nos siguen dejando acá en el chat. Sí, de hecho iba con uno, Gilberto Ramírez. Muy interesantes los testimonios. Población informada y sentido crítico. Al menos sí están muy informados al respecto. Y coinciden en varias interpretaciones. Otro interés, la selección sociodemográfica de las personas entrevistadas, lo que deja ver el impacto de la revolución de las conciencias. Por ejemplo, Gloria decía pues en este testimonio que pues ya no es como antes, cuando a través de las películas estadounidenses se metía una idea, sino que ahora pues ya están más informadas las personas. Entonces sí, aunque no lo crean, sí pensamos antes dónde ir y a quiénes cuestionar, precisamente para recopilar buenos testimonios. Acá se andan peleando con Guasón
porque se soltó el comentario que Estados Unidos sí debe invadir México, entonces están peleando con él. Y mientras se pelean con Guasón en este día de San Valentín, nos vamos con la sección de Al cierre, Mon. Híjole, vamos a empezar con dos notas fuertes, pero necesarias de Darmon. Es el caso de pues un envenenamiento de 3 menores de edad, a partir de que ahí, en ese municipio de Chiapas, las propias autoridades habían decidido dejar varios panes con veneno contra la población de perros en situación de calle. Entonces, con estos panes envenenados, 3 niñas de 6, 8 y 10 años murieron en el ejido San Cayetano, ubicado en el municipio del Bosque de Chiapas, al sur de México. Ellas ingirieron este pan. Insisto, las propias autoridades eran las que habían esta misma semana pedido que se pusieran esos panes para, entre comillas, controlar los perros en situación de calle. Hay algunas autoridades municipales locales que insisten en que, y lo voy a también entrecomillar, los perros en situación de calle son una plaga. En su momento así lo dijo una autoridad en Tlaxcala, y también apostaron a dejar salchichas envenenadas. La Fiscalía Estatal ya investiga el caso. Cuando los padres regresaron a casa de estas 3 niñas, las encontraron inconscientes, aunque solicitaron asistencia médica, pues cuando llegó el personal médico dijeron que ya no tenían signos vitales. Los pobladores son los que están asegurando que la colocación del pan envenenado contra los perros en situación de calle fue pedida y realizada por las autoridades locales. Por parte de la Fiscalía General de Chiapas ya se inicia una investigación para esclarecer los hechos y garantizar 0 impunidad. Ya los cuerpos de las niñas fueron envueltos en sábanas blancas y sepultadas en su comunidad de origen, en el municipio de Chenalhó. Bueno, eso en Chiapas. También nos vamos con otra información de Veracruz, donde Josué Otoniel Gaitán, periodista y fundador de NDI Noticias de Isla y de la zona Piñera veracruzana, fue encontrado sin vida en su hogar en Ciudad Isla, Veracruz. Sus familiares descubrieron el cuerpo de Josué y notificaron a las autoridades. No presentaba signos de violencia, y la Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas informó que Gaitán ya había denunciado amenazas en su contra antes del fallecimiento. Francisco Hernández Elvira, presidente del Club de Periodistas en Isla, afirmó que la muerte del reportero no está relacionada con su labor periodística. También aseguró que la Fiscalía no encontró indicios de ejecución y que Gaitán padecía problemas de salud desde hace meses. Además, vivía solo. El periodista era reconocido en la región por su cobertura informativa y actividad en redes sociales. Estamos viendo en pantalla su imagen, Josué Otoniel Gaitán. Sí, les habíamos advertido que estas dos noticias eran fuertes. Y justamente nos vamos a despedir con 2 relacionadas con el día de hoy, 14 de febrero, San Valentín. La primera es este tuit de la Casa Blanca, que a su vez comparte la Embajada de Estados Unidos en México, que en teoría protege a los estadounidenses en México. Actualmente, recuerden que Donald Trump nominó a Ron Johnson para que sea el embajador de México en Estados Unidos. Él tiene pues el antecedente de ya haber sido embajador en El Salvador con Bukele, pues, un personaje también relacionado con la derecha y simpatizante de las mismas ideas de Donald Trump. Bueno, esta embajada estadounidense en México replicó este tuit de la Casa Blanca contra los migrantes no autorizados, y dice: el amor no conoce fronteras, pero Estados Unidos sí. Hashtag ni lo intentes. Para eso utilizan las redes institucionales, y ahí está. Y nos despedimos también con un tema que traía sobre estafas en San Valentín. Sí, Dul. Bueno, nada más de mencionar esta parte de cómo hasta en las redes de la Casa Blanca, ¿no?, se está utilizando este tipo de mensajes de odio, ¿no?, antimigrantes. Y los comentarios igual oscilan entre odio, apoyo y también, pues, obviamente reclamos, pero más están a favor de
de eso. Bueno, y vamos a cerrar con la información que da a conocer el Consejo Ciudadano el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de aquí de la Ciudad de México, pues relacionado con este Día del Amor y la Amistad, porque lanzó una alerta para que estemos atentos para evitar algún ciberdelito. Mencionó, este consejo informó en sus redes sociales que en febrero del 2024 la sextorsión en aplicaciones de citas aumentó un 65% respecto al mismo mes del 2023. Incluso plantea que si alguien es víctima de esta sextorsión, pues puede escribir a la línea de seguridad 55 55 33 55 33, pero también da datos de cómo evitar este tipo de extorsión. Sextorsión, sí. Primero, en primer lugar, pues desconfiar de los perfiles con fotos que parezcan de revista, poco creíbles, muy de modelos, prácticamente. El segundo consejo es evitar realizar transferencias o enviar contenido íntimo a una persona que no conozcamos, pues tal cual, en persona. El tercero, aplicar configuraciones de privacidad en redes para limitar la exposición de información privada. Y el cuarto, guardar capturas de pantalla de las conversaciones con estas personas que busquen extorsionarlos para tener evidencia al momento de denunciar. Entonces, me parece importante tener este dato porque pues hacen la comparación de cuánto aumentaron las denuncias por sextorsión en febrero del 2024 en comparación con el año anterior, 2023, un 65%, para que lo tengan en cuenta este 14 de febrero. Pues a mí sí me dio risa el término de sextorsión, pero sí hay casos graves al respecto, entonces ojo ahí hoy y pues cualquier día en que ustedes decidan utilizar estas aplicaciones. Herbert Solís, que descanse en dulce Montserrat, gracias. También Ana G. se ríe de que no, ojo con las fotos de revista en aplicaciones. Dudmata por acá y... yo también quería decir... Perdón, SG, investigación a fondo y castigo a los descerebrados que pusieron el veneno. Insisto, es una práctica de municipios de varios estados en contra de la plaga que dicen que son los perros en situación de calle. Yo más bien iba a despedirme agradeciéndole a Sabino Moreno, a María Romero, a Gerardo Meléndez que estuvieron comentando, al Tiguerón que nos mandó saludos y bueno, también alguien nos escribió que nos veía por primera vez, pero perdí por aquí su nombre. No, era alguien más, pero bueno, gracias a quienes nos ven por primera vez y por dejar sus comentarios, sus likes y compartir esta información. Nos ayuda a llegar a más personas y eso sí, ahora sí es todo lo que teníamos que informarles el día de hoy. Y pues feliz San Valentín, man. No me trajiste el regalo que te pedí ayer, pero está bien. un día, un regalo. Bueno, gracias. Esta semana nos ayudó Bianca Estrada en producción. Ya Ilse García regresa esta próxima semana. Por cierto, les tenemos una sorpresa a partir del lunes, ya verán. Tú tampoco sabes, ¿verdad? No. Yo me enteré por andar de chismosa, bueno, pero... el lunes ya empiezan también las transmisiones en vivo después de algo tiene que ver de con Café eso. y Noticias. Exacto, sí. Entonces, sí. Bueno, ya saben. A las 11 de la mañana. A partir de las 11, ya saben. Es y verdad. el close-up también de este fin de semana, que no se lo pierdan, ahora con Obed Rosas, lo pueden ver. Y si no vieron esta semana en Defensa del Consumidor, también dense una vuelta. Claro, muy buenos como siempre. Dudmata, como siempre, gracias también en operaciones. Ana de la Torre por acá andaba. Gracias en diseño a ustedes por acompañarnos toda esta semana. Que descansen, feliz San Valentín, feliz fin de semana y lunes la sorpresa.